La sexualidad es una forma de comunicación humana. Nos acompaña desde que nacemos y tiene un papel esencial en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. La educación afectivo-sexual es un derecho de la infancia y significa educar en afectos, autoestima, consentimiento, sentimientos. Hoy hablamos de educación afectivo-sexual con Iria Marañón, autora del libro Educar en Feminismo, con María León, pedagoga y educadora en centros educativos, y dos adolescentes, Leo y Sofía. Y tenemos mucho que decir. Hola, bienvenidas a esta ocasión que nos brinda Aldeas Infantiles, Leo, Sofía, María, Iria. Voy a empezar contigo, Iria. ¿Es posible de alguna manera desligar, cuando estamos hablando de sexualidad, del concepto de la afectividad? Pues no, no es posible, sobre todo porque tenemos como muy asumido que en las relaciones afectivas hay sexualidad, pero muchas veces en las relaciones sexuales esporádicas no tenemos tan en cuenta que tiene que haber una parte importante de afectividad, ¿no? Porque al fin y al cabo no somos solo seres biológicos, somos seres sociales también, necesitamos las muestras de afecto, necesitamos las muestras de cariño, porque es una manera también de entender a la persona que tenemos delante, de saber qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, y de tener una comunicación con esa persona, ¿no? Entonces, por eso la afectividad es fundamental en todas las relaciones sexuales, sean de forma esporádica o sean en una relación o sea de cualquier tipo, ¿no? Es muy importante que haya una comunicación de cariño y de afectividad. Sofía, Leo, ¿de acuerdo con lo que acaba de comentar ella? Sí, más que nada porque a lo largo de estos años en mi colegio se han dado pocas charlas para lo necesario que es acerca de relaciones sexuales o de afectividad, y particular se han basado prácticamente en la parte biológica, es decir, el acto sexual en sí. Han dejado más aparte, aunque le habremos dado una vez o dos, lo que pensamos de las otras personas, el consentimiento mutuo, el respeto hacia otra persona en el momento del acto. ¿Y en tu caso igual, la misma experiencia? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí nunca me han dado una clase de educación sexual. He tenido de anatomía, biología, como se le da a todo el mundo, pero más allá de eso no. Y al final cuesta más todo. María, en tu caso es muy importante, insistes en que se reconozca como un derecho de la infancia esta educación afectivo-sexual. ¿Por qué? Pues mira, creo que es importante que se reconozca porque aparte de que los derechos están basados en organismos internacionales, están basados en la Conferencia de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, no solamente existe el derecho a la educación sexual y a la educación afectivo-sexual, sino que existen otros derechos que la gente joven, como tenemos aquí, los adolescentes, necesitan conocer. Estamos hablando del derecho a la intimidad, estamos hablando del derecho a la confidencialidad, estamos hablando del derecho a una educación formal, estamos hablando del derecho a tener una información que sea clara, que sea concisa, que les permita conocerse, que les permita entenderse, que les permita respetarse. Entonces, si esos derechos que existen no se muestran, no se les enseñan, al final estamos dejando la educación sexual en una parcela muy pequeñita. Claro, pero fíjate, ahora yo estoy haciendo un poco de memoria de mis clases antiguas de ciencias naturales. Cuando nos hablaban de sexualidad, pues siempre era muy vinculado a la reproducción. O sea, ahora yo cuando he escuchado a Leo y a Sofía me ha dado a parecer como que no hemos avanzado mucho en el tiempo, ¿no? ¿En qué cambios añade pues este nuevo modelo, ¿no?, de educación afectivo-sexual a ese pasado, ¿no?, con el que nos educaron? Pues qué interesante pregunta. Y la verdad es que te voy a decir que creo que ha cambiado poco. Y seguimos teniendo un modelo como el que están contando ellos, un modelo basado en la reproducción. Y de hecho, aquí tenemos el ejemplo de lo que acaban de contar los chicos. Pero fundamentalmente creo que es lo que tienen que hacer las escuelas y lo que tienen que hacer los institutos o lo que tienen que hacer el ámbito educativo. Es decir, tienen que ir adaptando la educación sexual a las necesidades, a las curiosidades, a las inquietudes que está teniendo la gente joven. Y eso depende de las comunidades autónomas, depende de las escuelas, depende de las AMPAs. Y si una escuela está dispuesta a cambiar el modelo de educación sexual y a implementar otros conocimientos, a implementar otros contenidos, evidentemente se podría cambiar, pero está claro que sigue estando ahí, que a lo mejor los dibujos son un poquito más
específicos y tienen un poquito más de contenido y que a lo mejor se explica algo más, pero siguen siendo modelos que tienen que ver con la reproducción. Yo, de hecho, este año ya no tengo biología, entonces ya a partir de ahora es como que... Se supone que lo tienes todo aprendido ya, ¿no? Sí, se supone que ya, pero al final como no sabemos nada, pues tampoco sabemos qué preguntar, entonces necesitamos a alguien que nos lo diga y nos haga ser curiosos y nos haga preguntarnos y nos haga interesarnos de algo por los que todo el mundo va a pasar. Y además, como tú dices, ¿no? Poder cubrir vuestras curiosidades, vuestras inquietudes, me parece que es fundamental. Entonces, la sexualidad forma parte del hecho sexual humano y forma parte de la erótica, de los placeres, de la afectividad, de los deseos, de los miedos, de las vergüenzas, y forma parte, por supuesto, de un cuerpo y de un cuerpo sexual, pero hay que indagar ahí y hay que ayudarles en esa parte de indagar. Yo creo que todo esto lo que nos puede ayudar es a derribar un poco esos muros que a veces hay como de miedo, pensando que facilitando esta información y esta educación al alumnado, pues a lo mejor van a adelantar sus relaciones. Claro, porque eso forma parte de la moral y de las creencias. Entonces, educación sexual no existe, no se habla, pues no hay sexualidad. Pero eso es algo erróneo, porque la sexualidad está desde que naces hasta que mueres. Y a partir de ahí tiene que pasar por todas y cada una de las etapas, por todas y cada una de las cosas que les van a pasar en la vida y en la vida sexual. Entonces, y no hacer educación sexual es hacer educación sexual también. Yo lo que pasa es que considero que después de cada charla que he dado yo a lo largo del Instituto de Educación Sexual, es que cuando se acaba la charla, mis amigos y yo no hablamos de eso, es un tema prácticamente tabú y como siempre es más o menos repetitivo acerca del acto sexual, pues ya lo damos tanto por descontado que sabemos todo, que dejamos de hablar de eso y se le quita importancia tanto a la afectividad como a la sexualidad. Eso, qué curioso. Iria, tú mencionas mucho un concepto que parece clave, que es la coeducación. ¿En qué consiste y cómo vinculamos esto a la educación afectivo-sexual? Pues la coeducación consiste en educar a las niñas y a los niños de manera igualitaria. Es consciente de los roles sexuales y de las desigualdades que esto ha provocado. Entonces, lo que intenta la coeducación es repararlo y estar constantemente entendiendo el por qué se producen determinadas desigualdades, ¿no?, que hay muchas veces entre las chicas y los chicos. Entonces, esto es lo que intenta reparar la coeducación, que ellas tengan referentes y que ellos también, referentes de mujeres en todos los ámbitos, en las áreas de conocimiento, en todo, ¿no?, de todas las estereotipos que existen, ¿no?, en la manera de educar, en los juegos, etcétera, y también en el aula, en cómo se mueven las chicas y los chicos dentro del aula y fuera de ella, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que sería la coeducación. ¿Y nos puedes poner un ejemplo de situaciones de riesgo que a lo mejor tenemos muy normalizadas y que pasan desapercibidas, pero que son unas banderas rojas, ¿no?, que tendríamos que tener en cuenta? Claro, en la educación afectivo-sexual es fundamental detectar este tipo de situaciones de riesgo, como por ejemplo cuando estás en una relación sexual y la otra persona, el chico no se quiere poner un preservativo, por ejemplo, ¿no? O no habéis tenido esa comunicación en la que es una responsabilidad, ¿no?, tener relaciones sexuales con responsabilidad. Entonces eso podría ser una situación de riesgo. O hacer prácticas con las que la otra persona no quiere hacerlas y traspasar esos límites que la otra persona a lo mejor no ha puesto porque no habéis tenido esa comunicación y no se ha tenido esa conversación, ¿no? O a veces es de forma, el cuerpo mismamente te lo está explicando, ¿no? Entonces esos son conductas de riesgo que pueden ocurrir cuando hay relaciones sexuales en las que no existe la afectividad y no existe esa comunicación. ¿Y hay algunas situaciones que previamente nos pueden poner en aviso? Por ejemplo, el tema de controlar el teléfono móvil, el móvil, celos. Claro, en una relación ya, en la afectividad, ¿no?, en las relaciones que se tiene de pareja, pues no podemos obviar que el tema del control es algo que está muy normalizado, ¿no? Entonces, a veces, incluso en las relaciones de pareja de la gente joven, está muy normalizado el dame tus claves, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho, y eso además se ve como una muestra de amor y se ve como una muestra de que alguien te quiere y quiere saber de ti, ¿no? Pero es todo lo contrario, eso es una muestra de control, ¿no? Y que alguien te quiere libre en ese sentido, ¿no? ¿Reconocéis este tipo de situaciones en vuestro instituto con compañeras, con compañeros? ¿Habéis hablado de esto? No se habla como tal, pero sí que ves en tus amigos o compañeros a lo largo del tiempo cómo, por ejemplo, hablan de sus parejas, que te van diciendo yo es que he visto que mi novia va mañana con su amigo y siento un poco tal. Se notan como los celos dentro de la pareja y un poco, por decirlo así, toxicidad
de sobrecontrol que se ha ido normalizando poco a poco, pero que no hay que normalizarlo. También se sexualiza mucho cosas que no son normales, o sea, puedes ver en películas o libros relaciones que son totalmente tóxicas y que se normalizan mucho o se sexualizan cuando en verdad si eso pasara en la vida real, si eso te pasara a ti, pues no sería una relación bonita y tú no estarías feliz y eso no es amor para nada. Entonces, al final... Claro, es que esta es la base, ¿no? Partimos de esta base. Es que la educación afectivo-sexual tiene mucho contenido y dependiendo de la edad, dependiendo de la etapa, dependiendo del trabajo que se quiera realizar, se puede trabajar siempre y con una base que es coeducar. Pero es que también es empoderar, pero es que también es dar herramientas, es que también es reconocer situaciones para prevenir situaciones de riesgo, para prevenir prácticas sexuales no adecuadas, para prevenir pues un poco estas cosas que estáis comentando, es decir, que la educación sexual tiene mucho contenido y ese contenido le tenemos que ir adaptando y le tenemos que ir metiendo para que precisamente ellos puedan reconocer situaciones, pero es que no se hace. Yo creo que hay una pregunta que se hace todo el mundo y es ¿desde cuándo? ¿A partir de qué edad hay que empezar a realizar esta educación afectivo-sexual? Pues mira, la edad ideal tiene que empezar en la infancia, porque es donde los niños, las niñas empiezan a desarrollarse como personas que ya tienen su propia identidad, como personas que empiezan a tener sus primeros momentos que tienen que ver con ellos mismos y con ellas mismas, es decir, que son sus propios cuerpos con los que experimentan, porque se desarrollan figuras de apego que son muy importantes, porque exploran sus órganos genitales, pero no los exploran con la idea de una exploración para el placer o para el deseo, como puede ocurrir en otras etapas evolutivas, porque empiezan a identificar juegos de chicos y juegos de chicas. ¿En vuestro caso pensáis que teníais que haber empezado antes? No, yo creo que he empezado bastante bien porque desde pequeño ya me han dado charlas, aunque claro, siempre después de las charlas te quedas con la pregunta... Con más dudas, ¿no? Claro, con alguna duda que a lo mejor te da vergüenza preguntar delante de todos y ahí es donde entra sobre todo la familia, tus padres, que por suerte a mí me han educado bien. Y claro, vas a ir, les preguntas, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y ellos muchas veces te arreglan, te solucionan todas las dudas. Claro, pero es que para poder solucionar dudas tenéis que hacer preguntas. Claro. Entonces, dependiendo de cómo se plantee esa forma de preguntas, si tú las preguntas cara a cara, pues a lo mejor no se puede, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos hacer como la caja de las preguntas o la caja de las curiosidades. Entonces, bueno, pues aparecen preguntas donde niños y niñas de 5, 7, 8, 9 años hacen preguntas, nadie sabe que las ha hecho y entonces te aparecen preguntas pues un poco como las que podemos ver aquí. Y de pronto hay que contestar esas curiosidades. ¿Cómo se van a contestar? Ahí es un poco donde la parte de pedagogía y la parte de educación sexual tiene una parte importante. ¿Por qué? Porque se van a contestar en función de lo que va a recibir la persona. Entonces yo no voy a contestar de la misma manera a un chico o una chica, como sois vosotros, que a lo mejor a un niño de 7 años, pero que a lo mejor tenéis la misma pregunta. Lo que pasa es que unas vienen de un lado y otras vienen de otro lado. ¿Y en la adolescencia cómo afrontamos esa educación afectivo-sexual? La adolescencia, el trabajo que se hace es un trabajo bastante diferente. Hay que partir de los conocimientos que tienen. Hay que partir de sus inquietudes. No podemos dar por hecho que ya saben cosas, porque ahí nos vamos a encontrar con grupos de adolescentes que creemos que lo saben todo porque te van contando cosas, pero la realidad es que luego a lo mejor no saben tanto. Y luego hay que trabajar muchas de las cosas que necesitan. Hay que trabajar las relaciones afectivas, hay que trabajar el empoderamiento, hay que trabajar la sexualidad en todos sus ámbitos, hay que trabajar la erótica, los placeres, hay que trabajar métodos anticonceptivos. Es decir, ahí sí que se pueden abordar muchas más cosas. Hay que trabajar los modelos de pareja, que además ahora, por todo lo que se está viendo, son fundamentales, ¿no? Que me parece importante que la educación afectivo-sexual tenga un discurso de diversidad, de identidad, de deseo, de placeres y que le caiga a todo el mundo por igual. ¿Y cómo se trabaja la autoestima?
Bueno, pues depende de un poco de las edades, es decir, que con la infancia es más fácil trabajarla porque se están reconociendo como seres sexuales pequeñitos y entonces es fácil trabajarla pues a través del dibujo, ¿no? Como hemos visto anteriormente, pero por ejemplo cuando estamos trabajando con adolescentes hay que sacar mucho sus cualidades positivas, hay que hacer que se vean en el otro y en la otra, hay que conseguir que esos chicos y esas chicas reciban cualidades positivas de sus compañeros y de sus compañeras y que ellos también sean capaces de identificar las suyas y que se trabajen las cualidades negativas, porque muchas veces la autoestima tiene que ver con lo positivo de uno, pero también tiene que ver con el aprender las cosas negativas que tenemos para desaprenderlas y meter nuevas cualidades positivas. Entonces me parece que es fundamental. Se puede hacer desde las ideas anónimas, se puede hacer desde salir y escribir, ¿no? Y escribir al otro, desde una carta a tu yo, cómo te gustaría que te tratara. Es decir, hay muchas dinámicas y actividades que se pueden hacer para trabajar. Y porque me parece que es fundamental que la autoestima se trabaje para dar una idea que es el conocimiento sexual que ellos y ellas luego van a tener y van a ir aprendiendo. Iria, y ahora sobre todo pues con noticias, ¿no?, que a veces nos llegan y nos inquietan, ¿no?, por los resultados que estamos viendo, ¿esta educación afectivo-sexual puede ayudar o puede ser una herramienta en la prevención de un tema que yo creo que preocupa a toda la población y sobre todo dado los últimos índices que estamos recibiendo, la violencia sexual? ¿En qué medida esta herramienta nos es útil? ¿Es como la base? ¿Es troncal? Es absolutamente troncal y fundamental para entender que la violencia sexual que estamos viviendo ahora, además, tiene un foco también, que ya lo sabemos, que es la pornografía, ¿no?, que desde ahí viene mucha parte de esta violencia sexual, pero luego hay otra que es de la desinformación, del no saber, ¿no?, y de no tener esa parte de la afectividad, ¿no?, porque muchas veces todas estas violencias, lo peor de todo es que muchas veces muchos chicos que cometen estas violencias creen que lo están haciendo con el consentimiento de la otra persona, ¿no? Entonces aquí es donde hay que tener muy claro la diferencia entre el consentimiento y el deseo. Y yo creo que para esto la educación afectiva es fundamental, porque tenemos que tener muy claro que para que una chica o un chico quiera tener relaciones sexuales tiene que haber deseo. No solamente vale con consentir, porque se puede consentir desde muchos sitios, ¿no? De hecho, el consentimiento es el permitir que algo pase. Entonces, muchas veces hay relaciones sexuales que se permiten y se consienten sin que haya deseo, y sigue siendo un abuso sexual eso. Entonces aquí es donde entra en juego de forma importante la afectividad, porque si hay una conversación, si tenemos una responsabilidad, si sabemos lo que la otra persona quiere, hay muchas menos posibilidades de que estemos cometiendo un abuso sexual. Si sabemos que la otra persona está en el mismo punto que nosotros, eso va a ser determinante a la hora de ser muy conscientes de que la relación sexual que estamos teniendo es divertida, perfectamente consentida por las dos partes, que son las dos partes que quieren lo mismo, tenemos muy claros cuáles son sus límites y cuáles son los míos, y hay deseo, que es lo fundamental en esto también, ¿no? Hay que reconocer que la pornografía es una realidad paralela, una ficción que no tenemos que transportar, como hace mucha gente, a la vida real. Es decir, tenemos que saber distinguir entre una ficción, como podría ser la pornografía, de nuestra acto sexual o relaciones sexuales que tenemos a vida real. Tenemos la pornografía a un botón, o sea, lo buscamos en el móvil, en el ordenador, está súper cerca, súper accesible. Entonces, al final, también eso, si no tenemos una idea clara y no nos dan una idea clara de lo que es tener sexo o todo en general, pues al final podemos ver la pornografía y como tomar ejemplo de eso. Parece que el hombre es superior a la mujer y se hace lo que el hombre dice y la mujer es inferior y es como un objeto sexual que solo quiere dar placer al hombre, cuando no es así para nada. O sea, la mujer es una persona y el hombre es otra persona y los dos tienen que estar de acuerdo y los dos tienen que estar cómodos haciéndolo. Y a veces no pasa así. Una adolescencia con unas ideas tan claras, sí, por favor. Sí, la verdad que sí. Da gusto escucharos, da gusto escuchar a los dos. Iria, y precisamente profundizando un poco esto en la violencia sexual, que sería muy amplio, ¿no? Pero no quería dejar pasar un dato, y es el tema del aumento de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo combatimos esto? Pues también con la información sexual, porque es verdad que evidentemente hay que haber de efectividad, pero hay una parte que es la de la responsabilidad, que ahí es donde entra el tema de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? El saber que cuando vas a tener una relación sexual estás expuesta o estás expuesto a una enfermedad, con lo cual hay que tomar
todas las herramientas que haya necesarias para evitar eso. Y ahí entra en parte y entra en juego la responsabilidad que supone tener una relación sexual, ¿no? Y estando en 2024, estando ya bastante avanzados en el tiempo, ¿por qué sigue siendo, iba a decir la palabra tabú, pero vamos a dejarla en un impedimento, seguir hablando de sexualidad? ¿Cómo puede ser que nos esté pasando esto? Porque parece ser que la sexualidad no existe, pero las violencias sí. Entonces, Y se llega tarde, ¿no? claro, y cuando se hace es porque se ha llegado tarde, porque no hay una base, porque ha ocurrido algo, porque estamos llegando a un acceso a la pornografía o la pornografía, que es peor, nos llega a nosotros sin que nosotros la busquemos. Pero hablando de adultos, es que sigue estando ese tabú en esa relación muchas veces de los padres, de las madres, de los hijos y de las hijas. ¿Cómo se van venciendo esos obstáculos poco a poco? Es que todavía hay mucho miedo también. Se piensa también que si se les habla de sexualidad y se les habla de afectividad, le estás como abriendo las puertas a que lo hagan, lo practiquen, etcétera, y es todo lo contrario. Precisamente los estudios nos demuestran que cuanta más información sexual, más retrasan el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, porque tienen mucha más información. Entonces, es lo que antes comentabas, ¿no? Que lo que hay que es desde la infancia intentar en cualquier momento hablar sobre este tipo de cosas, ¿no? Que seguro que la vida nos da muchas oportunidades al ver una película, una noticia, etcétera. Siempre hay oportunidades para hablar de todo este tipo de cosas y desde que son muy pequeñitas y muy pequeñitos es fundamental hacerlo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con familias y las familias tienen miedos, pero tienen vergüenzas y tienen límites y tienen ganas de querer aprender para poder hacer educación afectivo-sexual en el hogar, pero a la vez se encuentran con sus propias limitaciones personales, sexuales, de pareja. Entonces muchas veces hay que dar a los padres herramientas y esas herramientas muchas veces tienen que ver con sus actitudes respecto a cómo van a educar a sus hijos y a sus hijas. Y entonces, ¿educamos a los chicos y a las chicas por igual en casa con la educación sexual? Una buena pregunta. ¿Vale? Entonces ahí es donde empiezas a trabajar cosas y dices tú, va a ser que no. Claro, pero a mí, por ejemplo, había una idea que antes estábamos comentando que me parece fundamental. El no hacer nada también es hacer. Sí, Claro. sí. Sí. Porque, claro, prohíbes, quitas valor, quitas sentimientos, quitas emociones, quitas afectividad, dejas de empoderar a chicos y chicas que tienen las ideas muy claras. Es decir, le quitas valor y le restas valor a una cosa que es que está ahí. Que es que la sexualidad es algo que está y nos acompaña durante toda la vida. Y comentábamos antes, ¿no? Naces y mueres y sigues siendo un ser sexuado. Y eso no te lo va a quitar nadie. Con tus posibilidades, con tus capacidades, con tus curiosidades, con tus modos, con tus matices, con tus formas, pero vas a seguir siendo un ser sexuado. Ya estamos en la recta final, pero yo quería que también vosotras viajarais en el tiempo y me confesarais qué recuerdos tenéis de cómo aprendisteis pues, esto sobre sexualidad. Pues yo en mi caso la verdad que no tuve ninguna referencia ni en casa ni en el colegio. Creo que nos hablaron de la menstruación en algún caso, alguna charla, pero sobre todo donde yo obtuve información fue a través de revistas, del cine, series de televisión y las conversaciones con las amigas y con los amigos. Pues mira, yo llevo aproximadamente 20 años aproximadamente haciendo educación sexual y llevo 20 años haciendo educación sexual en mi familia. ¿Por qué? Porque como a mí no me han educado, pues he dicho, pues ahora os voy a educar yo. Entonces voy haciendo educación sexual en casa. Entonces a mi padre le vuelvo loco, mis hermanos me hacen así y no quieren saber nada, pero al final vas sembrando cositas que les permiten a ellos ir cogiendo ideas para luego seguir educando. Bueno, yo creo que esto es una oportunidad magnífica lo que nos ha dado Aldeas Infantiles para hacer esta puesta común, ¿no? de pensamiento y de reflexión. Y me gustaría que me deis un titular, una frase de resumen de cómo esta educación afectivo-sexual nos puede hacer mejores personas. Claro que sí. Es fundamental, ¿no? La información, porque además nos hace mejores personas y tratamos a la otra persona como otro ser humano, ¿no? La información lo único que permite es que la gente se desarrolle de manera libre, que esos derechos empiecen también ellos y ellas a defenderlos, a manejarlos, a explicarlos y sobre todo, ¿por qué no a sentirlos? Recalcar la importancia que tiene, como hemos dicho a lo largo de todo este rato, la información acerca de la afectividad, de la sexualidad, pero también de
la importancia de captar la información que te da tu pareja, entender cómo se quiere sentir o lo que está expresando para comprender si es como tú te querrías sentir. El dejar esas miguitas de pan hace que queramos más, que busquemos más, que nos interesemos más. O sea, al final te descubres a ti mismo, te descubres lo que te gusta, lo que no te gusta, y eso te va a hacer más feliz cuando estés con una pareja o solo para ti mismo. Eso pues te hace crecer como persona y te ayuda muchísimo.